Vamos a iniciar. ¿Y alguien tiene idea de qué es una célula? En teoría ya lo tienen que haber visto, pero bueno, estamos aquí como para reforzar. Son los componentes de la, bueno, ¿Son los componentes de qué? de los seres vivos. Ok. ¿Quién más? Ya, Ujú. bueno, pues en sí hablamos de célula en general, porque no nomás tenemos un tipo de célula, ¿no? Y pues es la unidad formadora de vida, y como tal, y se supone que el cuerpo humano cuenta con un aproximado de 150 millones de células. Ok. Isa. Son los componentes de los seres vivos. Ok. Sí, todo lo que dijeron está bastante bien. Y bueno, ¿qué es una célula? Es, como nos dice Robert Hooke, es la unidad mínima fundamental, estructural y funcional, perdón, de la vida. Así que sí es un componente, pero cuando hablamos de componentes estamos hablando de que hay más cosas. Y sí, pero hagan de cuenta que no es un componente, sino es una unidad. Es decir, como bien lo dijo, solamente tenemos pues sí, tenemos células, pero no estoy tan de acuerdo con que solo tenemos un tipo, perdón, de célula. Tenemos dos tipos de células. Entonces, Isa, ¿Podría repetir otra vez la definición de célula, por favor? sí. Ay, aguanten, dejen que no se puede mover. Aquí está. Es la unidad mínima, fundamental, estructural y funcional de la vida. ¿Ya? Lo tomaré como un sí. Ok. Entonces, pues dijimos que teníamos dos tipos de célula. Tenemos las procariotas. Ay, Dios mío, siento que me voy a morir. Tenemos a las procariotas y a las eucariotas. ¿Vale? Entonces, como que les hice este mapa para que todo estuviera como en conjunto a una sola cosa, pero pues bueno, ahorita les voy a presentar como que otros organizadores para que puedan verlo mejor y les quede un poquito más claro, ¿vale? Entonces, bueno, dijimos que se clasifican en procariota y eucariota, ¿no? Bueno, la procariota, para identificarlo como más fácil, vamos a decir que puede ser una bacteria, una alga, y su principal característica es que no va a tener un núcleo, ¿ok? Entonces, y aquí ya vemos de qué está compuesta por una pared celular, por un citoplasma, flagelo, su nucleoide. Ojo, no es lo mismo núcleo que nucleoide, ¿vale? Va a tener ribosomas, su cápsula, su membrana, el pili y ya, ¿vale? Entonces vamos a ver como que de forma muy general qué hace cada como por así decirlo, organelo, perdón. Ajá, entonces el pili, ¿qué es? Son filamentos proteicos. Ustedes dirán, me quedé igual, ¿qué son los filamentos proteicos? Hagan de cuenta que son como, es como un hilito que se está moviendo
Y bueno, como su nombre lo dice, pues está formado por proteínas. ¿Y qué le da a la célula? A la célula procariota le da movilidad a la célula. Hagan de cuenta que es como un hilito con el que se puede, hagan de cuenta que es como la cola de un pescadito que hace que a través de pues, su movimiento pueda mover a sí mismo a la célula. Luego tenemos a la membrana plasmática, que está formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas. ¿Alguien tiene idea de qué son los fosfolípidos? Si es así, levanten su manita. Si no, pues ya lo digo. ¿No? Ok. Un fosfolípido es que den un momento para que les enseñe una imagen, porque si pues no están entendiendo. Ajá. Un fosfolípido, hagan de cuenta que es como una bolita con dos patitas. Entonces, esa bolita va a tener dos polos, ¿vale? Y esos dos polos va a ser la parte que no se puede combinar con el agua y la parte que sí. Son algo así como estos, ¿no? Y unidos entre toda la membrana, hagan de cuenta que una membrana es así. Bueno, es así, de hecho. Entonces, aquí tenemos, bueno, de aquí a que abra. Ajá. Aquí tenemos a la capa de fosfolípidos, las glucoproteínas y bueno, ajá. Aquí tenemos la capa polar, la no polar y la polar, ¿vale? Entonces, ¿alguien recuerda que era que la partícula es polar y no polar? Si no, voy a preguntar al azar. No es cierto. ¿No? ¿Nadie? Bueno, no sé si algo así que son los que tenían cargas positivas, negativas, ¿no? Ujú. Pero hagan de cuenta que esto va un poco, o sea, bueno, sí tiene que ver, pero como un poco ya más adentrado. Pero lo que va a tener un fosfolípido es que va a tener esta parte de la cabecita que va a tener como contacto eh, con el agua y sus patitas no. Denme 5 minutos y chequen en internet qué es un fosfolípido y ahorita vengo a preguntar. No me tardo.
Ok, ya estoy de vuelta, perdón. Ajá, ¿qué encontraron de los fosfolípidos? Bueno, Ujú. yo encontré algo. Bueno, dos datos. Ok, Diego, espérame. Bueno, vamos a poner una regla y es que alcen su manita. Entonces, bueno, continúa Diego, pero para la otra ya sabes, ¿vale? Y luego Dana. Ujú. Ya. Pues lo que yo encontré es que son lípidos antipáticos que se encuentran en las membranas celulares y que su función, aparte de estructurar las membranas celulares, es prevenir enfermedades a nivel celular. Ujú. Ok, muy bien. Ahora sí, Diego. Bueno, yo encontré la definición que dice que son un tipo de lípidos que componen las membranas celulares compuestos por una molécula de alcohol. Y precisamente la acaba de decir que unas se mezclan con el agua y otras no. Pero acá también acabo de encontrar que existen tipos de fosfolípidos, que son 4, que Ujú, es las fosfatilicolina, ujú, la esfingomielina, ujú. la fosfalipilicerina. Bueno, tiene nombres bien raros. Y la última es la fosfatidilestanolamina. Bueno, tiene nombres bien raros. Sí, Eso sí. es lo que yo pude encontrar. Ok, gracias, Diego. Isa, ya pueden ir bajando. Mientras participen, ya pueden ir bajando su manita, ¿vale? Ajá, Isa. Yo encontré que son aquellos lípidos que contienen ácido fosfórico. Ok, sí. Melanie. Yo encontré que son los componentes principales de la membrana celular. Son moléculas antipáticas compuestas por una región hidrofílica o cabeza polar y Mm, una región hidrofóbica compuesta por dos cadenas hidrocarbonadas de ácidos grasos que constituyen la región apolar o copas apolares. sí. Jocelyn. Yo encontré que los fosfolípidos son lípidos antipáticos, es decir, que una parte de ellos son solubles en agua y otra región la rechaza. Y que también los fosfolípidos son los principales componentes de la membrana celular, así como también lo son de la estructura liposoma. Sí. Eli. Elizabeth. Bueno, Ara. Mandó creo que mensaje al chat. Ah, sí. Confirmo. Ajá, sí. Sí, muy cierto lo que dijo él. ¿Y ahora vas a dar tu definición o continúa? Sí, encontré que su característica principal es su carácter antifílico, es decir, una parte de la molécula que tiene afinidad por el agua. Sí, así es. Muy cierto. Todo lo que acaban de decir es muy cierto. Así que bueno, pues sí, básicamente esto es una membrana y como para que lo puedan dimensionar algo más fácil, porque sí sé que son términos un poco complejos y más si pues no lo han visto como que a profundidad. Entonces, hagan de cuenta que es como una burbuja que va a tener esa membrana. Bueno, quiero que se imaginen una burbuja, ¿no? Entonces, esa burbuja tiene una membrana, ¿no? Es decir, como que lo que le da la estructura, pues, a esa esfera. Entonces, hagan de cuenta que ahí está esto. Esto en forma de un círculo. Entonces, vamos a tener que las cabecitas, es decir, esto, sí va a, como que a poder como que conectarse, por así decirlo, como que con el agua. Es decir, en el interior de nuestro cuerpo nosotros vamos a tener muchas burbujitas que, bueno, como referencia a las burbujitas serían las células, ¿no? Entonces vamos a tener muchas burbujitas en las que su membrana, es decir, su estructura, lo que le da como esa forma esférica,
va a hacer todo esto, que va a estar compuesto por dos capas, es decir, esta es una capa, bueno, aquí de hecho se ve mejor. Ajá, aquí tenemos esta capa, es la primera capa, y esta sería la segunda. Entonces aquí tenemos que aquí hay agua, de aquí a acá hay agua, y de acá a acá hay agua. Pero aquí en medio, porque esta es la parte hidrofóbica, es decir, que aquí no puede haber agua, o sea, no es posible. Igual aquí lo hace un poco más claro la imagen. Ya vieron cómo tiene ya aquí como que un poquito más de forma, como de forma circular. Y es esta parte, esta partecita que le da como la estructura y que protege a todo el contenido de la célula. ¿Diego? ¿Sí, Diego? ¿No sería algo así como el citoesqueleto más bien? No, ¿O ya es diferente? es diferente. Ah, ok. Ujú. Pero sí, es parte de... Bueno, nos quedaron más o menos claros qué es un fosfolípido. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Sí. Sí. Entonces, ahí voy otra vez con mi gran mapa. Entonces, dijimos que la membrana plasmática estaba por dos láminas de fosfolípidos, los que les enseñé. Glucolípidos eran como esas cositas que estaban así como en moradito, que tenían así como de que, como que un hoyito. Y es ahí donde a veces pasan ok. Entonces, esos son los glucolípidos y las proteínas son las que pues también le ayudan a darle forma a la membrana plasmática. ¿Cuál es la función de la membrana? Como les dije, es regular la entrada y la salida de sustancias mediante estos, los glucolípidos. Por eso tienen como que ese hoyito, como que entran y salen, entran y salen. Y pues mantienen el equilibrio interno y externo por los mismos glucolípidos. ¿Vale? La cápsula es una capa gelatinosa compuesta de heterosacáridos, es decir, carbohidratos, y su función es regular el cambio de los nutrientes, proteger de agentes externos a la célula y su naturaleza antigénica. ¿Vale? Los ribosomas. ¿Cuál es su función? Pues la síntesis de proteínas. ¿Y qué ocupan? Bueno, ocupan el 25% de la célula, es decir, un cuarto de esta. El nucleoide es en donde vamos a contener el ADN en todo el citoplasma y ocupamos el 60% de la célula. El flagelo son filamentos proteicos, algo así como el pili, y también le dan movilidad a la célula. El citoplasma que contiene lisosomas, ribosomas, plástidos, centrosomas, esterosomas y tiene como que una consistencia viscosa. Y por último, tiene una pared celular, se ubica fuera de la membrana plasmática, o sea, hagan de cuenta que tenemos nuestra estructura que es nuestra membrana y para proteger esa membrana tenemos la pared celular, que es lo que está afuera, ¿vale? Y que le da rigidez y forma a la célula. Entonces, vamos con la eucariota y ahorita les pongo una imagen para que, como que, porque si se los digo así como que no, como que siento que no se la imaginan, pero ahorita ya la ponemos al 100 para que la vean bien. Y bueno, la eucariota, a diferencia de la procariota. Yo sé que es la eucariota. Ajá. Es aquella que tiene un núcleo rodeado por una membrana que la hacía
coteplasma. Ok. ¿Alguien más? Es decir, que posee un verdadero núcleo. Ajá, sí. Muy cierto, Sebas. Sí, como lo dijo Sebas, a diferencia de la procariota, la eucariota sí va a tener un núcleo. Y bueno, vamos aquí como que por partes. Entonces, dijimos que a diferencia de la procariota, ay Dios, vamos a darnos prisa. Ajá. A diferencia de la procariota, esta puede ser animal o vegetal, ¿ok? Ajá. Entonces, de organelos vamos a tener al núcleo, en donde aquí vamos a ver que es como que nuestro centro de control, ¿no? Y donde su función va a ser transcribir y replicar el ADN. Entonces, ¿qué es el ADN? ¿Alguien sabe? Sin que lo googleen. ¿Alguien sabe qué es el ADN? ¿Sebas? Nomás se me vino a la mente sangre. Pues el Ah, ácido es el ácido, desoxirribonucleico. Ay, ¿Qué pasó? Ajá, ya, hasta ahí, chicos, hasta Diego. Ajá, ¿Sebas? el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Construye el material genético de los organismos. Ok, Citlali. Es el ácido no, ya no sé cómo era. Desoxirribonucleico, ajá. Que contiene las características que va a tener una persona o algo así. Ajá. Diego. bueno, como lo decía, bueno, es que creo que todos hablaron y ya no se escuchó bien, que es el ácido desoxirribonucleico y es aquella en donde contiene la información genética a la cual va a descender sobre aquella, por decirlo así, por aquella nueva unidad que vaya a crearse o algo así, ¿no? Es como la que transmite Sí. toda esa información. Ajá, muy bien, ajá. Vamos a hablar de información genética. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar toda esa información. Y va a estar compuesto por mucho ADN, por poros y por una red reticulada, ¿vale? Va a tener un nucleolo, el cual su función va a ser la transcripción de ARN. ¿Qué es el ARN? Solo uno. El ARN, chicos. Ajá, Melanie. Supongo que es el ácido ribonucleico. Así es. Ajá. Entonces, Citlali, ¿quieres hablar? Ok, creo que ya no. Entonces, el nucleolo va a ser, bueno, la función dijimos que era transcribir el ARN, perdón, y pues va a estar compuesto por una cromatida condensada, el ADN ribosomal y proteínas. Vamos a tener al retículo endoplasmático que va a estar clasificado en dos, en el rugoso y en el liso. En el rugoso vamos a ver que está compuesto por membranas y los ribosomas. Y su función va a ser la síntesis y transporte de proteínas, ¿ok? Y en el liso va a estar compuesto por una
bicapa lipídica y su función va a ser la síntesis, almacenamiento y transporte de los lípidos. Ok, luego vamos a tener a las mitocondrias. Las mitocondrias van a estar compuestas por las crestas mitocondriales, un espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. La función de las mitocondrias es regular la temperatura, el apoptosis y la síntesis de energía. Sin googlearlo, ¿alguien sabe qué es el apoptosis? ¿No? Bueno, el apoptosis es la muerte programada de las células, ¿vale? Entonces, como las mitocondrias nos aportan energía, o bueno, le aportan energía a la célula, pues también va a determinar en qué tiempo esa célula se va a morir. Otro organelo, el complejo de Golgi, su función va a ser formar lisosomas para dar como la digestión celular a través de fagocitosis y endocitosis y proteger a la célula de bacterias y virus. ¿Sebas? ¿Podría volverme a repetir la definición de apoptosis? Apoptosis. Aquí está. Es la muerte programada de una célula. Gracias. Va. Luego tenemos a las vesículas, que no tienen una forma definida. Hagan de cuenta que es como un globo lleno de agua. Y ven que el globo se deforma y así. Por eso es algo parecido y es por eso que no tiene una forma definida. ¿Qué función tienen las vesículas? Tiene el controlar los desechos de pues, la célula, de controlar y expulsar a estos desechos, ¿no? Y va a estar compuesta por proteínas, enzimas y azúcares. Vale, y luego tenemos a los plastos. Estos son únicamente de las vegetales, ¿vale? De las células eucariotas vegetales vamos a encontrar los plastos, que están compuestos por grana, por su membrana tilacoide, estroma. ¿Y cuál es su función? Hacer síntesis de lípidos y proteínas y fotosíntesis, ¿vale? Ok. Tenemos 2 minutos, así que vamos a aprovechar estos 2 minutos. ¿Tienen alguna duda sobre los organelos que hemos visto, Melanie? Bueno, yo de eso no, pero sí quería yo preguntarle que si podía compartir este mapa en el grupo de WhatsApp. Es que no lo puedo convertir a PDF, si no se los pasaba. Pero no lo puedo convertir porque si no se borra. Pero tengo uno más chiquito y ese sí lo tengo en PDF y ese si quieren se los mando. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces voy a cerrar la reunión y se vuelven a integrar. ¿Pero tienen alguna duda o algo así? Que no les haya quedado al 100 claro, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sebas? ¿Podría repetirme la definición del ARN? Ácido ribonucleico. Bueno, eso es lo que significa. Gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Qué tiene que ver el ATP con esto? El ATP. Uy, hijo, esto está muy avanzado. El ATP es Porque hay uno que transporta, ¿no? Bueno, algo así estaba yo leyendo en un libro. Y es que ya no me acuerdo bien. Y dije, no sé si lo vayamos a tratar aquí en el tema de la célula. No.
El ATP es adenosíntrifosfato de adenosina. El ATP es la moneda de energía por excelencia. Es lo que a través de la glucólisis y varios procesos. ¿Se acuerdan que ayer les enseñé las rutas metabólicas? Que eran así un montón y estaban así como de que por todos lados. Pues esas rutas hacen que, pues básicamente tengamos energía, ¿no? Entonces, ajá. Bueno, de hecho, de eso se trató mi clase de bioquímica ayer. Que les digo que ando en salud. Entonces, hagan de cuenta que esta es la glucólisis. Son muchos procesos, 10 para ser exactos, en donde hay muchas reacciones y demás. Pues para poder obtener lo que va a ser el piruvato, ¿no? Y de ahí, pues ya se pasa al ciclo de Krebs y hay más reacciones y así. El punto es que gracias a todas esas reacciones, de manera muy general, vamos a obtener energía. Sí se los explicaría, pero necesito primero que entiendan qué es una célula, para qué sirve, cómo funciona y ya después vemos esos temas más complejos, ¿vale? Entonces, ok, ahora sí, vamos con el de la membrana plasmática. Entonces, dijimos que estaba compuesta por proteínas, lípidos y glúcidos. Bueno, vamos a empezar como por sus funciones. Sus funciones, pues va a ser la síntesis de moléculas, separar el interior del exterior y el movimiento de sustancias, lo mismo que habíamos platicado acá. Ajá. Que regula la entrada y salida de las sustancias. Va a ser pues, la misma función. Ok, ahora sí, está compuesta por proteínas. ¿Cuál es la función de las proteínas? Le vamos a dar protección a nuestra célula, vamos a transportar, y ese transporte puede ser pasivo o activo, puede ocupar o no energía, y es de difusión facilitada. Y el activo, pues es que ocupa energía. Bueno, o sea, cuando me refiero a que el transporte puede ser o no, puede o no ocupar energía, pues va a depender si es pasivo o activo. Ajá, creo que de esa forma se entiende mejor. Otra función va a ser controlar pues los nutrientes y va a delimitar el interior y el exterior de nuestra célula, ¿vale? Lo que ya habíamos platicado. Se clasifican en proteínas simples y conjugadas. Las proteínas simples van a estar formadas por aminoácidos y las conjugadas van a estar compuestas, por fosfoproteínas, lipoproteínas y glucoproteínas. Los lípidos, vamos a tener muchos tipos de lípidos, que vamos a tener los glucolípidos, los fosfolípidos y el colesterol, ¿vale? Los lípidos van a tener como que muchos movimientos, pero bueno, esto no creo que se los pregunten, la verdad. Los glúcidos van a tener la función de generar simetría, se van a ubicar en la superficie externa, es decir, ¿se acuerdan que había dos capas que estaban así? Los glúcidos se van a encontrar en esta, en la de arriba, en esta que está acá, donde estaba tocando yo mi nariz. Y van a ser de dos tipos, los glucolípidos, donde vamos a combinar a los glúcidos con lípidos, y glúcidos con proteínas, lo cual nos daría glucolípidos y glucoproteínas, que son oligosacáridos que están, como bien lo dije, unidos a lípidos y a proteínas. Vale. Vamos a tener que hay uniones de anclaje,
uniones oclusivas y uniones formadas por canales. Esto no creo que se los pregunten. Y aquí viene lo que me preguntaba Diego, lo del citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Pues su función es el tráfico intracelular, mantener la forma de la célula y la movilidad a la célula. O sea, todo es como que todo va en conjunto y cada organelo, pues va a hacer una función, pero entre ellos se van como que a apoyar para que la célula tenga un buen funcionamiento. Entonces, bueno, esas son las funciones del citoesqueleto y el citoesqueleto va a estar compuesto por filamentos, microfilamentos y microtúbulos. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok. No. Vale. Ahora vamos a hablar de... Bueno, no, esto no. Sebas, ¿Podría volver a repetir la definición del citoesqueleto, por favor? sí, espérame. Ajá. Su función va a ser el tráfico intracelular, mantener la forma a la célula y darle movilidad. Y va a estar compuesta por filamentos, microfilamentos y microtúbulos. Espero que sí, Sebas. Si no, No lo llegué a alcanzar a copiar todo. bueno, si no ahorita, con calma. Necesito avanzar y ahorita ya copian todo, ¿vale? Ok. Bueno, ya vimos que se clasifica en dos tipos de células. Vamos a tener a las eucariotas y a las procariotas, ¿no? Pero las células se reproducen. Entonces, ¿cómo va a ser esta reproducción? Ay, espérenme un tantito. Acá viene lo de las postulaciones que hicieron, bueno, las teorías, que fueron 3, si no me equivoco. No. ¿No? Bueno, sí. No, bueno, estos son los paradigmas de la biología, creo. Pero no. Ajá, dijimos que la célula se reproduce, ¿no? Entonces vamos a tener el ciclo celular, que se va a dividir en la interfase y como tal la división celular. ¿Vale? Entonces, en la interfase vamos a tener 4, o sea, 4 subfases. En la G1, la G0, la S y la G2. En la G1, ¿qué vamos a ver? El periodo de crecimiento de nuestra célula. Después de la G1 va a venir la G0, que la célula no sale del ciclo o no se divide, es decir, no va a continuar con el proceso. Pero en el caso de que sí continúe con el proceso, vamos a continuar a la S, en donde vamos a tener la síntesis de ADN y la replicación de los cromosomas. Vamos a finalizar con la G2, que es donde pues ya se separa como que la célula para la división celular. Y entonces aquí viene lo bueno. Vamos a tener la meiosis y la mitosis. La meiosis va a ser sexual y la mitosis va a ser asexual. Entonces, la meiosis vamos a tener que, bueno, básicamente todos son lo mismo, así que les voy a explicar como que solamente uno. En el caso de la meiosis sexual, vamos a tomar pues como su producto los espermatozoides y óvulos. Entonces, vamos a tener tener células que al final se van a convertir, en espermas y en óvulos. Entonces, vamos a comenzar con la meiosis, ¿no? Meiosis 1.
Y vamos a tener la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Entonces, la profase van a hacer que los cromosomas se condensan y forman pares. Se produce un entrecruzamiento y la recombinación genética. La metafase son los pares homólogos que se alinean en una placa. Bueno, básicamente los cromosomas se van a alinear, ¿vale? En la anafase, los cromosomas se separan a los extremos de las células. Entonces, dijimos que en la profase los cromosomas se condensan y forman pares, ¿no? Entonces vamos a tener que esta es nuestra célula y aquí en medio vamos a tener a los cromosomas ya alineados en la metafase. Ya van a estar así, como alineados. En la anafase, estos como que se van a separar hacia los extremos y en la telofase vamos a formar dos células haploides. Ajá. Y básicamente ocurre lo mismo en la meiosis 2. Literalmente es lo mismo. La mitosis vamos a tener que es asexual, es decir, vamos a tener la profase, la metafase, anafase y telofase, que, bueno, aquí viene, pues sí, como más claro, que sería la condensación del material genético, los cromosomas se alinean, las cromatidas de los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos, y la membrana nuclear se vuelve a formar para separar la célula. ¿Ok? Sé que suena un poco extraño, ahorita les pongo una imagen para que lo entiendan mejor. Ajá, y se prepara para pues, la división del citoplasma, es decir, la citocinesis. Ok, ahorita vamos a ir con esto de paradigmas de la biología. Lo que estamos viendo nosotros es la teoría celular, que su autor fue Sladen y Swan. Se formó en 1939 y nos menciona que el organismo se forma por una célula que proceden de una existente que tiene funciones vitales y tiene la contención de la herencia. La teoría de la evolución viene de Darwin y pues dice que tenemos un linaje evolutivo, un ancestro común, caracteres adquiridos y desaparecidos y el origen de nuevas especies. La teoría de la homeostasis, el autor es Bernard, el cual nos dice que la homeostasis orgánica es de autorregulación, y la teoría de herencia, que sería nuestro siguiente tema para la siguiente clase, pues autor es Mendel, y pues nos menciona la transmisión de caracteres dominantes y recesivos, y esto tiene que ver con mucha genética. Vale. Entonces, les voy a compartir otro mapa, que es el que les digo que les voy a pasar, porque ese sí lo tengo en PDF y este no lo puedo poner en PDF, para que como que vean de una forma un poco más resumida lo que hemos visto. Entonces, aquí tenemos pues los paradigmas, a Robert Hooke, que fue el que dio como que la primera definición de célula. La célula en que se clasifica, procariota, eucariota. Aquí tenemos algunos organelos. Aquí tenemos el ciclo celular y sus fases. ¿Vale? Entonces, esto es lo que me interesa que viéramos. Ajá. Dijimos que teníamos dos fases principales, ¿no? La interfase, que es lo que está en amarillo, o sea, todo desde acá es la interfase hasta acá. Y esta va a ser la división celular. ¿Ok? ¿Sí ven mi mouse? Sí. Ah, ok, Sí. vale. Entonces, dijimos que teníamos dos fases importantes, ¿no? La interfase y la división celular. La interfase, dijimos que tenía 4 subfases, ¿no? Y empieza aquí, el inicio del ciclo. La fase G1,
el periodo de crecimiento general. Aquí empieza a crecer la bella célula, ¿no? Entonces, en el caso de que aquí, a este punto, decida como que retirarse, pues se sale y esta la vamos a llamar la fase G0. En el caso de que decida continuar con todo el proceso para su reproducción, va a ser la fase S, en donde va a ocurrir la síntesis de ADN y los cromosomas se van a replicar. Es decir, o sea, si tenemos 4, vamos a tener 8. La fase G2 va a continuar el crecimiento y la célula se va a preparar para la división, justo este punto. Y aquí tenemos a la mitosis. Entonces, ¿cuáles dijimos que eran las fases? Fase G1, fase G0, fase C y fase G2. Ajá. O también los procedimientos. ¿De la mitosis? Profase, metafase. Profase, Ajá. anafase. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, a ver. Bueno, no, les vuelvo a compartir otro. Ok, recientes. Aquí está. Vale, aquí ya se ve mejor. Partir. Ok, ya lo ven mejor, ¿no? Entonces, ¿quién me dice? Ay. Perdón. Estamos en esta parte, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice qué ocurre en la profase? La profase es la primera, ¿no? Ajá. Es cuando empieza a crecer la célula. No. ¿Es cuando se ponen en pares? No. Es cuando... Ajá, Isa. Los cromosomas se condensan y forman pares y se produce un entrecruzamiento y la recombinación genética. Ajá. Ajá, o sea, sí se forman pares. Pero lo más importante de esta fase es que se condensa el material genético, ¿vale? Entonces, se condensa el material genético y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de la profase? Se forman Profase, ¿no? Chicos, las manos, para que no se les bugue el micro. Ujú, Ángel. Después de la fase M sigue la G1. No, Ángel, estás un poquito perdido. Ajá. Dijimos... Es la G0. No, no, chicos, estamos en la división celular. Aquí, a este punto. Ok, a ver, vamos a hacerlo un poco más explicado. Tal vez no lo estoy explicando bien. Ok, a ver. Todo esto que les estoy encerrando de color rosa, muy feo, por cierto. Todo esto que está de rosa es la interfase. Y vamos a tener 4 fases, las que ustedes dicen. Fase G1, la GS y la G2. En el caso de que ya no continúe, pues la G0. ¿Hasta ahí estamos bien? Es la interfase. Todo lo que está de rosita es la interfase. Nosotros estamos viendo la
la división celular. Perdón, es que luego se me va la onda. Ajá, tenemos la división celular. Entonces, ahora sí, volviendo a la división celular, dijimos que teníamos, ¿qué teníamos, chicos? ¿Llegó? Fijamos lo que era profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué vemos en la profase? Es cuando se condensan los, ¿qué dijo? Los cromosomas. Ajá. De ¿Y que qué se se alinea. formaban? Ajá, ¿y qué se formaban? Ay, ay, ay. Ya sé. Cromosomas, ¿no? Ajá, se formaban pares de cromosomas. Entonces, en la parte de la metafase, justo aquí, hoy no sé si le pueden ver, si no les busco una imagen mejor, porque les digo que igual y no lo ven tan explícitamente. División celular. Igual yo sé que es mucha información, los entiendo. Así que no se preocupen si no le entienden a la primera. Todo bien. A ver, déjenme buscar una que se vea bien. Ajá. Ok, ya encontré una. Ajá. Aquí ya ven mi pantalla, creo que sí. Entonces, aquí tenemos a nuestra célula. Recordemos que este proceso, ¿cómo se llama? División celular. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ponerle DB, ¿no? División celular. Que puede ser mitosis o meiosis. ¿De qué va a depender? Que sea mitosis o meiosis. Que sean sexuales o asexuales. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la mitosis? ¿La La sexual? que es, La sexual. No, la mitosis es la asexual. la sexual. Y la meiosis es la que necesita de dos, ¿no? Ajá, la meiosis es la sexual. Entonces, la mitosis. Vamos a empezar. Bueno, ya entendimos como que eso. Ok. Déjenme borrar esto, borrar mis dibujos. Acá, miren. Entonces vamos a hablar de meiosis. ¿La meiosis que dijimos que era? Es la división La celular. división Y celular. es sexual. Ajá, y es sexual. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos a las fases. Dijimos que primera era profase, ¿no? Y luego, Metafase. ajá, y luego, Metafase. La interfase. Anafase. y por último, telofase. Ok, creo que ya lo vamos entendiendo mejor. Entonces, permítanme buscar una imagen que se vea mejor. Creo que está. Ándenle, aquí ya se ve bien. Entonces, aquí dijimos que aquí era la interfase, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la interfase? Todo como la parte más grande del ciclo, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuáles eran las fases de la interfase? Eran 4. G1, G0, base S y G2. Ajá, muy bien. Entonces, después de la interfase, seguimos con la profase, ¿no? Y dijimos que se condensa y que se forman pares, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí, Sí. Después tenemos la metafase. ¿Qué ocurría en la metafase, chicos? Ocurría lo del ADN, ¿no?
Sí, bueno, en general los cromosomas pues, son ADN. Donde Isa, se empiezan a separar en polos. Más, no me no, acuerdo. Bueno, la anafase, bueno, se los explico yo y ahorita ya van ustedes, ¿vale? Entonces, venimos de la interfase, ¿no? En donde tenemos 4 fases y ya pasó como por todo eso y ya está esperando para la división. Entonces, viene la profase. La profase se condensan y se forman pares. Aquí ya vemos un par, bueno, aquí vemos un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. En la metafase se van a alinear. Ya vemos, aquí están alineados. O sea, pueden estar así o así. Y luego, ¿qué sigue? La anafase, ¿no? En donde, si vemos detalladamente, vamos a ver que esta se separó de esta se separó de esta, y así con las otras dos. Entonces, es ahí donde ya se van a jalar como que a los polos. Y vamos a tener, bueno, este proceso se llama anafase. Entonces, en la telofase, pues ya lo único que estamos como que esperando es que la membrana nuclear se vuelva a formar para prepararse para la citocinesis. ¿Qué dijimos que era la citocinesis, chicos? ¿No? La ¿Nadie? separación total. La separación de las células. Sí, pero es la separación del citoplasma. ¿Ok? Ok. Ajá. Entonces, ¿nos quedó un poco más claro? sí. Sí. ¿Alguien me quiere explicar todo el ciclo celular? ¿Quién dice yo? Ay. Chicos, están muy participativos y de la nada se callan y yo así de "Ah". Chico. Ok, Sebas. Aquí lo que hace la célula sexual es lo que ella misma se va separando por sí sola y hace 2 células, mientras la sexual necesita 2 células para unirse y luego separarse. Ujú. Pero, ¿y el ciclo? Ajá, Isa. Primero empiezan a formarse en pares y se produce un encruzamiento y después ocurre una recombinación de genética Ujú. y después se condensan y de ahí se empiezan a alinear Ujú. y después se empiezan a separar moviéndose en lados opuestos a las células. En la telofase, ¿qué pasa? Se La- forman las células y cada cromosoma empieza a tener sus lados, o sea, se empiezan a dividir, Ujú. pero de una manera más notoria. Sí. Lo que ocurre, como que más específico, es que la membrana nuclear se va a volver a formar. ¿Ya vieron? Aquí se forma una. Para prepararse para la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, o sea, por completo, y ya tenemos a 2 células hijas. Y ya. ¿Vale? Entonces,
Básicamente eso es lo que ocurre. Ajá, Nazaret. Es que iba a explicar lo de el proceso. ¿Puedo? Ok. Espérame, déjame buscarla. Bueno, a ver esto. Pues decía que la división celular empezaba con una interfase, que esta constaba de 4 fases. Primero empezaba con la fase G1 y que al no continuar se brincaba, por así decirlo, a la fase G0. De seguir iba la fase S y la fase G2. Después de esto iba la profase, que era la primera, que es, en ella se condensa el material genético. Seguía la metafase, donde se alinean. Ajá. Seguía la anafase, en donde se separaban hacia los polos opuestos. Ajá. Luego de ello era la telefase, que solo se esperaba a que la membrana se, digamos, acomodara para que se empezara a separar. Y ahí fuera la citocinesis, donde era la separación por completo de eso y se daba lugar a 2 células distintas. No, distintas no, iguales. Pero sí, todo muy bien. Sí, muy bien. Básicamente ese es el ciclo celular, pero ajá, lo único que tienes que recordar es que no son distintas, o sea, son 2 células iguales. Y ya, muy bien, creo que sí, me entendieron. Y eso es muy bueno. Ok, chicos, quedan 5 minutos. Les tenía preparado un Kahoot. ¿Quieren hacer el Kahoot o ya quieren descansar e irse a mimir o lo que tengan que hacer hoy? Sí, hay que hacerlo. ¿Sí? O Sí, bueno, hay que hacerlo. ok. Pues Alan dice que para la otra. A ver, ¿quién está de acuerdo con que lo hagamos ahorita? Que levante su manita virtual. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12, tengo 2 semanitas de... ¿Cuántos somos? De 37. Pues creo que se queda para la próxima, chicos. O bueno, los que quieran hacerlo, nos quedamos si quieren en la reunión. O sea, vuelven a entrar y los que ya se quieran ir, pues no pasa nada. Ya son libres, ¿vale? Y así. ¿Vale? Entonces, como ya se nos va a acabar el tiempo, voy a cerrar la sesión y los que quieran entrar pueden entrar para hacer el Kahoot y los que no, pues los veo el próximo, bueno, no, porque es Semana Santa, ¿verdad? Nos vemos dentro de 15 días. Ajá, los veo el 19 de abril, ¿vale? Así que cuídense mucho y ahorita nos vemos para hacer el Kahoot. Ok, Bye. hasta luego. Adiós. Bye. Dios. Adiós, porfa. Cuídese. Igualmente.